Pero vámonos con más temas y más asuntos. Hemos estado platicando en este espacio acerca de los datos que arroja el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, y en donde se vincula o se da a conocer pues algunas presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en este ejercicio que, insisto, lleva a cabo el órgano fiscalizador. Pero, ¿qué hay de la forma en la que está trabajando? ¿Realmente ha cambiado? ¿Estamos ante un órgano de trabajo de supervisión técnica? ¿O qué es lo que está sucediendo con el Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí? Eso platicamos con la periodista más informada de San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días, Erika, a tus órdenes. A ver, Adriana, en fechas recientes hemos estado conociendo por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, pues un montón de datos acerca de resultados de las auditorías que llevan a cabo. Sin embargo, yo te preguntaría, porque cuando pasamos de la figura anterior de la auditoría a este Instituto de Fiscalización, se prometió un órgano técnico de supervisión del manejo de los recursos públicos. ¿Ante qué nos encontramos, Adriana? Bueno, sí digamos, se supone que es un órgano técnico, pero la verdad es que es un arma política, sigue siéndolo. Ese es la, la manera como se ha ejercitado, ese es el patrón de conducta que ha tenido y que no ha cambiado, al contrario, creo que ha empeorado. Eh, y eso considerando el juego de los diputados, aquella legislatura, si tú recuerdas, de la llamada ecuación corrupta. Yo creo que si bien no tienes abiertamente el manejo de los diputados que se exhibió en aquella ocasión, los términos siguen siendo los mismos, o sea, es una arma para presionar, castigar y demás sin transparencia. Y además solo de un lado, porque lo que menos toca es al administrador más grande en el estado, que es el gobierno. Ese no lo toca nunca. Digamos, las observaciones no las hay. Y hay cosas que son sabidas. Por ejemplo, la falta de transparencia en la obra pública. Digo, eso es una cuestión muy de esta administración. No, tú pides algo por transparencia y desde luego que no, o no te contestan, o te ponen pretextos, o te dicen que por razones jurídicas no se da, hasta por razones de seguridad que no vienen al caso y que no están justificadas. Y esas cosas nunca las observa. Pero en cambio, a todos los que son enemigos políticos o críticos, eh, se ve encima incluso con cosas que no son. Por ejemplo, las observaciones que hace a la universidad. ¿Dónde están los pliegos que justifiquen los millones de pesos que dice que la universidad ah, malgastó de sus recursos propios o porque no los hizo? No está justificado. Para poder fincar una cosa de esas necesitas, pues justifícamelo en los pliegos. Claro. Es un mecanismo interno que es las reglas de cómo opera los órganos de revisión. Pues primero los tienes que fincar y justificar. No puedes sancionar por algo que no está revisado. Ahora, Adriana, Eso me refiero. me preocupa la parte en Sí. donde pasamos de de aquellas supervisiones del manejo de los recursos públicos en donde pues tenían participación diputados y ofrecían limpiar cuentas públicas y hacerlos quedar como los mejores alcaldes de la historia de San Luis Sí, Potosí. ¿Cómo pasamos de estos capítulos negros a lo que tenemos actualmente y qué tanto ha cambiado? pues mira, no ha cambiado nada y de aquello no sucedió nada. ¿Tú conoces a alguien en la cárcel de aquella No, trama? No. no, no, no. Entonces, yo creo que lo merecían, ¿no? De alguna manera, hasta los rescataron, creo que andan por ahí de asesores de este gobierno, de más, ¿no? La única persona que salió Exhibida. al baile ahí en el tema penal. Em, pero no sucedió nada, no les hicieron nada, no tienen una sola sanción, no tienen una inhabilitación, no tienen nada, los participantes de aquello. Bueno, todo se lo dejaron al que se le ocurrió hablar del asunto, al que al encargado de llevar la mensajería
con los alcaldes a los que iban a extorsionar. Fuera de eso no ha cambiado nada, y no ha cambiado nada con respecto de la comisión de vigilancia, que era el antecedente que había y Sí. que se encargaba de estas cosas, ¿no? Y que igual ahí era el Congreso el que decidía, presionaba, chantajeaba a los alcaldes y a los funcionarios con este tipo de revisiones totalmente a modo, ¿no? ¿Por qué sería importante que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado funcionara? Sería bueno uno primero que fuera transparente, ¿sí? En cuanto a sus procesos, que cumpliera con la ley, que no se metiera en cosas que la ley no le faculta, como es en el caso de la universidad. O sea, si no lo hace con la Auditoría Superior de la Federación, no veo por qué con ellos. Eh, pero sobre todo muchísima transparencia y tendría que notarse un equilibrio en la forma como revisa. O sea, yo no creo que el gobierno del Estado sea una conjunción de arcángeles que no cometan ninguna falla. Y hay además una cuestión, los organismos revisores, es una tendencia, tienen una parte que es la de construir, no nada más la de perseguir. Y aquí nada más persigue y con fines políticos y fines de crítica y filtra. Hay un mecanismo de filtración que está claro desde anteriores y que viene de su oficina de comunicación social. Es un mecanismo que filtra cada que necesita pegarle a alguien. Cuando no haces una presentación pública, o sea, adelantas, filtras, pues deberías de estar persiguiendo ahí adentro al que lo filtró. Adriana, tengo que hacer una pausa, pero a ver, ¿cómo tendría que operar? ¿Cómo tendría que darse este proceso de fiscalización? Me refiero ante la opinión pública. Lo técnico, pues lo tendrá que resolver el Instituto de Fiscalización, pero digamos, ante la Ujú. opinión pública, ¿qué tendría que pasar? Y sobre todo, cuando me dices esto de cuáles son las consecuencias, ¿qué tendría que ser, cuál tendría que ser el punto final de esta información que luego trasciende de presuntos malos manejos, de irregularidades en el manejo de los recursos públicos? ¿Cuál tendría que ser el punto final a esas historias que se ventilan ante los medios de comunicación, ante la opinión pública? ¿Cómo tendrían que terminar esas historias? Tengo que hacer una pausa, es bien breve y regreso contigo. Estamos conversando con la periodista Adriana Ochoa, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con la periodista más informada en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. Adriana, gracias por la espera. Y yo te dejaba antes de la pausa planteada la pregunta. A ver, con todo lo que nos dijiste antes del corte, en donde pues señalabas y acusabas que en el Instituto de Fiscalización se está usando como un arma política, que se están ventilando datos de pues ciertas instituciones, mientras que de otras ni siquiera se habla, pues me lleva a la reflexión de preguntarte, a ver, ¿cuál tendría que ser el objetivo de revisar las cuentas públicas? Y por ende, ¿cuál tendría que ser el resultado final? Mira, creo que tendría que ir más o menos con la cuestión federal de cómo está diseñada. Hay una revisión profunda de cuentas, pero hay también en la Auditoría Superior de la Federación una revisión, em, eh, ¿cómo podría decirlo? En tiempo, o sea, detectan algo y se contactan y hacen que la institución lo corrija. Eso es mucho más correctiva y acompañante y dice, corrígelo y si no sabes cómo hacerlo, asesora. Esa es la parte que no se hace, no es constructiva. Dicen, bueno, ¿qué chiste tiene? Ya si el funcionario vuelve a incurrir en las mismas, pues entonces ya lo que tiene es un problema. Ya no se ve el ánimo de construir del lado del funcionario que comete la falta. Esa parte la tiene la Auditoría Superior de la Federación y es la que ha conseguido corregir muchas cosas, al menos en el aspecto educativo. Lo que no sucede con el caso de San Luis Potosí. Ahora, hay informes operativos de cierta eficiencia. Este año dicen que aplicaron multas a más de 480 funcionarios de los ayuntamientos, por más de 3 millones de pesos. O sea, 482 funcionarios multados con 3 millones de pesos. Quiere decir que son pizcachas.
tú súmale 482, no son grandes hallazgos, Sí. por ocultamiento de información, por irregularidades en adquisiciones, por faltas en cuentas públicas. Son este tipo de cosas personales y que derivan en inhabilitación, pero a pesar de la cantidad de multas que reportan, de todas maneras seguimos viendo obras con sobreprecios, ocultamientos de información, y cosas de un solo lado. O sea, está el sobreprecio de las pipas del ayuntamiento. Eh, Ellos se adornan con esto diciendo que están revisando de verdad y sacando a la luz problemas concretos, Sí, y pues dame los gastos en pipas de otros lados o el del propio gobierno del estado, la propia CEA, claro. por ejemplo, de quién son las pipas. Sería bueno saberlo, si son suyas o también renta. De eso no hay una cuestión equitativa. Y si bien se anuncian resultados, en números la credibilidad no mejora por eso, por el tipo de prácticas en las que incurre, que nada más es de un solo lado y con un afán político, y las filtraciones interesadas que se hacen desde el propio Instituto de Fiscalización. Ya desde tiempos de la Auditoría Superior tenía ese Sí, claro. problema, pero ahora es, digamos, más descarado, porque hasta tienen, digamos, difusores predilectos en eso, para hacer este tipo de cosas. Si lo vas a anunciar, si lo vas a sancionar, si lo hizo mal, pues organiza una rueda de prensa y muéstralo de manera institucional, pero no te agarres a golpetear. Ese es un juego de acoso y derribo contra determinado tipo de figuras políticas que pueden o no ser responsables y ser culpables, pero no con este manoseo mediático de estar con eso, ¿no? Pues ya fíncales lo que les tengas que fincar y se acabó. Pero además, a ver, Adriana, me llama mucho la atención porque tú has encaminado el objetivo de esta fiscalización a la corrección, a cómo Sí, enmendar los errores, a cómo garantizar que se puedan aplicar bien los recursos públicos, cuando históricamente creo que gran parte de la población ha visto esto de las auditorías como, digamos, el camino para llevar a alguien a la cárcel, ¿no? A decir, sí, mal sí. usaron los recursos, que se los lleven al bote, porque así ha sido históricamente, ¿no? El éxito de las fiscalizaciones se ha vendido bajo la idea de vamos a meter a funcionarios a la cárcel. Sí, y si son del partido contrario, mejor. Claro. Sí, Del me nuestro acordaba no, de del nuestro gobiernos nunca. anteriores, ¿no? Así es. Y si no, pues si no lo meto a la cárcel y su partido lo protege haciéndolo diputado local, porque esa es otra, del lado de los alcaldes fiscalizados, el PAN tiende mucho a esto. Ahorita tiene dos diputados emproblemados con cuestiones de cuentas. Dos son diputados Locales. locales. Ajá. O Pero sea, también hay eh, federales. sí, sí, también hay federales. O sea, inmediatamente te buscas el fuero. Hay toda una cultura que no ha podido romperse, precisamente porque las instituciones revisoras, empieza desde ahí. O sea, no le tienes ningún respeto a algo que tiende a manejarse con criterios más bien políticos. Uy. Adriana, pues yo te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo y dimensionar esto. Finalmente te preguntaría, ¿qué se requiere para cambiarlo? Es, digamos, el dejar de utilizar de alguna forma, como tú lo has planteado, a la Auditoría Superior del Estado, se requiere al Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí, se requiere una nueva reforma como la que ya vivimos de Contraloría, Auditoría a Instituto de Fiscalización. ¿Qué es lo que hace falta? Quitarle el sesgo político, por ahí empezarías, y con un comportamiento Pero más no nos prometieron eso institucional. desde la Auditoría Superior, No, desde la no, hicieron no lo auditoría. cumplen, no lo cumplen, no hay forma. Vamos, el que tiene el juguetito es el que lo usa a su leal saber y entender, y que casi siempre es una cuestión de tipo político. O sea, son capaces, es un criterio por ahí que se filtra dentro de todo esa, am, ese queso con agujeros que es en información el IFSE. Hay a veces que se persiguen y se agusan criterios de persecución todavía si reclamas.
es que fue grosero. No, no es grosero, simplemente se está defendiendo. Es de ese tipo de cosas, ¿no? De un comportamiento más institucional de por lo menos mm, es un poco complicado que deje de tener criterios políticos y de persecución. Tendrías que volverlo a batir así de plano, volverlo a hacer. Pero por lo menos que parara todos estos manoseos que la propia IFSE, el propio IFSE, eh, promueve con sus filtraciones de cosas que ni están terminadas, están en una parte del proceso, pero se trata de atacar y de golpear. Adriana, como siempre, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Gracias, buen día. Muy buenos días. Bueno, pues ojalá exista este ánimo, ¿no? Siempre de mejorar los procesos de fiscalización.